Buenas tardes, nos estamos encontrando ya en Democracia TV, en Diálogos, viviendo un poco la ciudad. Y como les habíamos anticipado, está ya con nosotros Marta Córdoba, periodista conocida, ha sido editora de deportes por mucho tiempo. Ahora trabaja también con el diario El Comercio. Pero más allá de eso, Marta ha sido catedrática y una colega y amiga de esta casa. Bienvenida, Marta. Buenas tardes. Una primera pregunta que yo sé que esto ya lo has explicado, pero en el mundo del deporte visto desde los ojos de una mujer, pero además del fútbol, de todo lo que tiene que ver, uno diría entre comillas más un mundo masculino que otra cosa. ¿Cómo es visto por ti? Buenas tardes nuevamente, gracias. Gracias, Francisco, gracias por la invitación, un saludo cordial. Bueno, primero que el periodismo deportivo es como otras áreas del deporte, como otras áreas del periodismo. Necesitamos mucha especialización, es indudable. Y el punto de vista femenino yo creo que tiene muchos retos y muchos campos donde explotar. Entonces los hombres te hablan exclusivamente de la táctica, la técnica, el cómo fue. Nosotros diríamos el cómo se siente, además de imprimir precisamente ese ámbito técnico. Si a mí me dicen analice un partido, te analizo el partido, pero a mí me toca me gusta más escribir o explicar el cómo fue, la explicación más allá de la técnica y la táctica, que son los sentimientos, que son las emociones, que son las actitudes. Hay deportistas que se entrenan cumpliendo tablas exigentes y que el día de la competencia no llegan a cubrir las expectativas. También hay ese otro lado humano, el aspecto que quizá para las mujeres tiene que ver con los problemas del día a día de ellos, de la parte, no del deportista que se le ve, sino de la parte del ser humano, ¿sí? Claro, del ser humano. ¿Y eso tú crees que las mujeres tienen mayor sensibilidad que el resto? Sí. Yo creo que sí, además nos ven mujeres, por ejemplo, hace 4 años en los Juegos Olímpicos, me acuerdo de Paola Pérez, fueron sus primeros Juegos, ella tuvo demasiada ansia, desesperación, al final llegó con las justitas en un puesto 46 y llegó a la meta y lo único que quería era llorar. No sé si un hombre se acerca, le abraza y consuela, pero yo como mujer me acerqué, le consolé, se calmó y luego sí pudimos hacer la entrevista. Ahí viene ya la cuestión periodística, pero primero está la cuestión humana, el aspecto humano. Ellos también tienen que hacer muchos sacrificios en lo personal, en lo físico. Yo siempre, mi política ha sido esa de respaldar al deportista porque él es el que mayor capital invierte en este negocio. Es la parte humana, más allá de que se le pueda asistir técnicamente, económicamente incluso, pero esta parte humana que va más allá. Entonces, eso priorizan. Pero ¿cuándo se llega entonces que de esa parte humana a exigir del deportista también que devuelve esta especie de ambición de un país que pone los ojos? A lo mejor no lo habíamos descubierto antes, pero sale, como dirían en el actual gobierno, se visibiliza por algo bueno que hace. Y entonces todas nuestras esperanzas, ¿cómo catalogar esto? De la esperanza de un país en un individuo, en un equipo. Porque hay procesos. Fíjate en Ángela Tenorio, por ejemplo. Ella tiene 6 años ya entrenando. Ella, si tú conversas con ella, es una persona muy madura. Tiene 20 años, pero es muy madura y ella sabe a dónde quiere llegar. Ella sabe qué es lo que tiene que hacer para llegar a mejorar. Fracciones de segundo en el atletismo, en la prueba de 100 metros, es tesoro. Y ella entrena tablas exigentes todos los días. Ella vive el deporte. Vive para el atletismo, se entrena para el atletismo. Ella sabe que no ahora en estas Olimpiadas, en las siguientes Olimpiadas ella puede ser podio olímpico. Y como me decía, yo no quiero llegar solo al podio, yo quiero llegar al oro. Entonces su trabajo está muy bien encaminado con un proceso técnico que ha sido muy importante. Es una de las 6 mujeres en el mundo que tiene una marca de menos de 11 segundos. Una de las 6 mujeres en el mundo. Porque es juvenil. ¿Ya? Ella, siendo juvenil, corrió en menos de 11 segundos. Son 6 mujeres en el mundo que han hecho eso, tanto de América como de Europa. Y una de ellas es Ángela Tenorio. Entonces, lastimosamente... tenemos esperanza de oro. Pero para las próximas Olimpiadas. Estas no le ves.
vamos a vivir, yo creo que con Ángela, lo mismo que vivimos hace 4 años con Alex Quiñones. Ella, su meta es llegar a una final olímpica. Ajá. Si Alex Quiñones tenía este mismo proceso, podríamos ahora estar buscando la medalla o el podio olímpico. Pero ese proceso se interrumpió por cuestiones técnicas, por cuestiones del mismo deportista. Y ahí, por ejemplo, le falta esa madurez, ese asesoramiento. Que sí tiene en cambio Ángela Tenorio. Que tiene Ángela Tenorio. Y pese eso, a ser más joven. No se puede ayudarles que psicológicamente en esto juega también el ámbito familiar, el medio. Lastimosamente no tuvo un acompañamiento de la parte técnica, la parte psicológica, no tiene el equipo que tiene Ángela Tenorio. Y pese a que Alex tuvo un apoyo económico muy importante de parte del Ministerio de Deportes, pero los resultados han estado con Ángela Tenorio y los progresos que han sido muy, pero muy evidentes. Marta, viendo así, primero la destreza con la que manejas los temas del conocimiento y eso, ¿cómo transmites a tus alumnos cuando esto? Porque uno diría, esa destreza, esa actitud de vida incluso frente al deporte, no se la puede estudiar en los libros, ¿no? ¿Cómo les transmites, cómo les motivas a que se enteren, a que diferencien la parte humana de la deportiva, a que prioricen la técnica, a solo el esfuerzo? ¿Cómo les transmites estos conocimientos? Yo creo que es con la pasión, precisamente con esa pasión que yo siento al contarlo. Yo quiero que ellos vivan. Si yo me pudiera bajar unos 20 años, no por belleza, sino por seguir viviendo esos momentos importantes para el deporte ecuatoriano, para el país. Cuando hay una victoria como la que acabamos de tener Independiente en los estadios jugaba con 3.000 personas, 5.000 personas. La semana pasada jugó con 35.000 personas presentes y nos alegró a todo el país. Son esas inyecciones de entusiasmo, de ánimo, de decir sí podemos. Y pero esto estuvo concatenado, esta actitud de donar frente a un desastre, el terremoto, ¿no es cierto? ¿Tú crees que estos momentos el Ecuador y el deporte ecuatoriano podría engancharse en este desastre que tenemos como país por el terremoto para también salir? Yo creo que sí, y en eso, por ejemplo, los líderes que hoy tiene el país, los líderes deportivos, lo están haciendo de manera silenciosa. Yo recuerdo un tuit que envió, una fotografía a través de un tuit que envió alguien de Esmeraldas. Dijo: Antonio Valencia, yo te admiro, ayúdanos. Fíjate cómo llega ese mensaje para un Antonio Valencia que es líder de una generación de futbolistas que han triunfado y que están triunfando. Y que ellos de manera silenciosa, sin decir absolutamente nada, están entregando. Sus familiares están recibiendo el dinero y personalmente están entregando esas ayudas. ¿Ustedes se han enterado de la entrega de Jefferson Montero, de lo que está haciendo la familia de Jefferson Montero? No, pero están haciendo. Está haciendo igual. ¿Tú les has seguido la pista de esto? La familia de Ener Valencia. La familia de Ener Valencia ha ido a dejar toda la ayuda que manda Ener Valencia. Entonces, los deportistas no necesitan las cámaras, ni los flashes, ni los tweets. Ellos de manera silenciosa están haciendo. O sea, hay una conciencia. Tú verías que estos deportistas que ahora nos representan tienen una mayor conciencia social. ¿Es posible eso? A medida que han tenido más ingresos, más posibilidades de estar fuera. ¿Sí hay esa conciencia social? Sí. Y si miramos no muy lejos, hace 10 años lo inició Ulises de la Cruz con su fundación y hoy prácticamente tiene colegio, tiene servicio médico, tiene una escuela. Se ocupaba, hasta peleó por dotar de agua potable a ese sector de donde es él originario. Y luego han venido las fundaciones de algunos deportistas, de algunos futbolistas, porque en el país lastimosamente todos los recursos, la empresa privada siempre apoya al fútbol, que es mucho más visible, mucho más masivo. Hay otros deportistas que están despuntando, que en años importantes como este, que es el olímpico, reciben una mayor ayuda de la empresa privada. Sí, se los ve más. Se los ve más, son más visibles. Quizá porque va a haber más flash, como decías. Si recordamos hace 4 años, todo el mundo conocía a Alex Quiñones. Yo estaba en los Juegos y me decían que el país se ponía de cabeza por esos 20 segundos que corría Alex Quiñones. Entonces, nuevamente vamos a tener
en agosto, que son los Juegos Olímpicos, un ícono deportivo que va a estar ahí. Y tal vez podría ser. ¿Y crees que tengamos otros, además de Ángela Tenorio? ¿Vamos a tener alguna posibilidad de estar, qué sé yo, en los 10 primeros puestos en otros? Yo creo que sí podemos ser top 10 Sí. en algunas manifestaciones. Yo creo que César de César, que ha sido campeón del mundo, me van a decir que es argentino, pero es argentino, pero es nacionalizado. ecuatoriano, Sí. y tiene todos los derechos Tiene de un ciudadano tenemos un ecuatoriano. canciller que es anglo-francés, así es que... Claro, o sea, entonces, y por este ejemplo, además de estar luchando, ya nos ha dado medallas. y hay como dos Ecuador. cosas importantes en César de César. Cuando él llegó con su hermano, empezó a sembrar en este deporte. Ecuador no tenía selecciones de canotaje. Exacto. Había la práctica, pero no había una selección, y no pero había una federación. deportistas de élite. Ahora tenemos una Angie Avegno, que es también medallista panamericana. Lastimosamente su prueba no se disputa en los Juegos Olímpicos y no puede ir. Pero Angie Avegno Pero es una campeona mundial juvenil. Entonces, en 10 años, los hermanos de César, porque su hermano También es el entrenador, ¿no? Claro. Entonces, ellos han sembrado y hoy tenemos, Ecuador es una potencia sudamericana en canotaje. O sea, nos trajimos semilla importada, pero para que crezca. Claro, y la escuela de los eso hermanos sí. Cesare ha sido muy importante. Yo creo que Ciclismo. también... ciclismo tenemos un rutero que es Byron Guama. Vamos a ver cómo le va. Él es el único ciclista de ruta que va. Todavía en BMX está peleando un poco Doménica Suera, que es la Suaya. Ya está clasificada, pero no, Doménica Suera está buscando puntos. Hasta junio los deportistas ecuatorianos pueden estar buscando su clasificación a los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, en boxeo, Carlos Mina, yo creo que puede llegar a cuartos de final. Tiene un brazo derecho, brazo izquierdo, muy potentes, tiene muy buena técnica y su peso y sus golpes son contundentes. Marta, tenemos que hacer un corte. Enseguida arreglamos un tema y enseguida volvemos. Está con nosotros Marta Córdoba, y porque yo quisiera que volvamos a tropar este tema de qué se está sembrando. Enseguida regresamos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Inicio del espacio publicitario. Joven ecuatoriano, si tienes de 18 a 22 años de edad, te invitamos a ser parte del Servicio Cívico-Militar Voluntario, sábado 4 de junio 2016, de 8 a 17 horas, en los centros de movilización del país. Vive el servicio militar, una oportunidad de vida. Mayor información en www.dirmov.mil.es, Facebook, Dirección de Movilización, Twitter, @dirmovsocial. Por un mismo Fin del espacio publicitario. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso ya con Marta y quería, como les había dicho, ¿qué otras figuras descubres entonces que podrían ir a estas Olimpiadas? Pero además las que no van a ir, que están disputándose este momento. A ver, yo creo que con Andrés Chocho en marcha, Ecuador volvió a la élite de la marcha. Cuando Jefferson Pérez se retiró en el 2008, en 2009, después de los Juegos Olímpicos de Pekín, quedó un vacío. Internacionalmente uno va acompañando a los deportistas. Y lo que siempre llegábamos y la prensa internacional nos buscaba, ¿cómo estás Jefferson? Jefferson. Los mexicanos le odian a Jefferson Pérez porque desde que apareció nos robó todas las medallas de oro.
tanto a nivel mundial, panamericano y los olímpicos. Claro. Pero hubo ese vacío. Hace 3 años que Andrés Chocho asumió esa responsabilidad de mejorar su técnica. Él es uno de los deportistas que siempre salía descalificado porque flotaba, por mal manejo de la técnica. Desde el año pasado viene entrenando con un ex campeón mundial de marcha y precisamente con él ha mejorado su dominio de la técnica y también psicológicamente porque se desesperaba. Se desesperaba. Hoy fue campeón en los Juegos Panamericanos, en los 50 kilómetros, una competencia durísima de 3 horas 50 minutos. ¿Y fue campeón panamericano? Fue campeón panamericano. Esa medalla de oro determinó que Ecuador sea 9º por primera vez en el área continental y hoy yo creo que es uno de los opcionados para pelear el podio. Tendríamos un podio. Sí. Él en el Mundial estuvo 6º a 4 kilómetros del final y lastimosamente fue descalificado. Mañana va al Mundial de la Copa Mundo de Marcha. Va a estar mañana y empieza ya su recta final hasta los Juegos Olímpicos. ¿Tú dirías que cuando comenzabas el tema de deportes, que era más de emoción, menos técnica, quizá menos inversión, hemos avanzado como país? ¿Sientes que cuántos años será que estamos con más fuerza, con una mayor presencia, que le damos más importancia? A ver, yo creo que fue muy importante la clasificación de Ecuador al Mundial en el 2002. De ahí vino toda esa... O sea, tú encontrarías que a partir del 2002 el impulso del fútbol comenzó a mover todo. Para que se vaya masificando. Porque Jefferson Pérez, yo me acuerdo cuando empezaba, que fue en los años 93, 94, él tenía muy poco respaldo económico. No era un tema... Yo recuerdo una entrevista, me dijo que tengo que comer doble ración de papas para los carbohidratos. O sea, no había dinero para sus vitaminas. Luego sí, él empieza a salir al exterior. O sea, que en el 96 llegó con esta precariedad a hacer... Yo creo que sí, con mucha precariedad. El gobierno, sin embargo, le entregó un buen dinero que para la época era mucho. Y alcanzó la medalla de oro. Luego él miró hacia dónde quería ir, qué quería hacer, cómo quería mantenerse y siempre se movió de manera muy profesional. Él siempre tuvo su equipo multidisciplinario en condiciones no tan beneficiosas como ahora están los deportistas. Hoy los deportistas reciben de 2 a 8 salarios mínimos, que es muy bueno. Están dedicados 100% a la práctica deportiva. Y si rinde frutos ese porque es también un sacrificio que hace el Estado, mire, para mí yo me sentí orgullosa cuando a Londres los deportistas ecuatorianos olímpicos llegaban en primera clase. Por lo general siempre les mandaban en clase económica, llegaban 1 o 2 días antes. A veces les daban uniformes a todos por igual, sea costa, sea sierra, hombres o mujeres. Entonces los deportistas tenían que competir con lo que tenían. Hoy los deportistas son muy bien tratados. A partir de la implementación del programa de alto rendimiento hace 4 años, los deportistas reciben esta mensualidad. Además reciben un fondo para contratar a sus entrenadores y para ir a competir en el exterior e entrenarse en el exterior con todos. Entonces ahora es muy fácil. Por ejemplo, justo antes de ingresar a la entrevista, estábamos conversando con el coordinador, decíamos, ¿quiénes compiten el fin de semana? Bueno, compiten 8 marchistas en Milán. En Milán, 8 marchistas en Roma, sí. En Roma. En la Copa Mundo de Marcha en Roma. Estamos con 2 competidores en lucha en Estambul. ¿Sí? Ellos están buscando también su cupo olímpico, aunque Licedantes ya tiene su cupo olímpico. Joan Blanco está peleando su última oportunidad para llegar a Juegos Olímpicos. Está Juan José Andrade y Elizabeth Bravo, que están compitiendo en la parada de la Copa de Triatlón en México. Los chicos de BMX, a Doménica Suero se entrena en Suiza, Emilio Falla y este chico Campo están entrenándose en California. Entonces, nunca antes teníamos toda esta gama. Una docena para el fin de semana. Claro, y tenemos que estar pendientes de todos. Sí, claro. Entonces, es también más trabajo.
pero más Pero eso es lo que me gusta, claro. es lo que me gusta de mi actividad deportiva. Cuando me dicen, ¿usted es futbolera? Les digo, no, yo soy olímpica. Ya. Porque gracias a los deportistas he podido ampliar todo este abanico de posibilidades. Entonces, la hay primera un vez país más allá del fútbol, Sí, entonces. sí. Por ejemplo, hay deportistas que cuando compiten hacen un hashtag comunicando sus resultados y dicen Ecuador es más que fútbol. Y es cierto. Pero eso podría generar también no generar, pero sí demostrar una cierta rivalidad con el fútbol, o sea, como decir, vean, pongan atención acá también. Yo creo que sí, o sea, sobre todo, yo no pienso que sea rivalidad, pero sí que nos golpean una llamada de y nos atención. dicen, mira, Ecuador es más que fútbol, sí podemos, sí hay otras manifestaciones deportivas que son importantes. Hace 2 años tuvimos a 7 campeones del mundo, unos son juveniles, y decía, pero son campeones del mundo, son lo mejor de lo mejor. Y ahora que en la transición están respondiendo poco a poco, pero están respondiendo. Ángela Tenorio es una de las deportistas más importantes. Creo que tú tienes de América. mucha fe en eso, pero ya es una de las deportistas. Sí. Hacíamos el análisis hace un par de meses. Ecuador y Brasil son los únicos países que tienen clasificados a 2 deportistas en los 100 metros. Los 100 metros practica del top. todo el mundo. O sea, son 203 países los que van a los Juegos Olímpicos. En esos 203 países existe el atletismo. Y por lo general, la prueba reina que la practican son los 100 metros. O sea, si nos ponemos a ver cuántos millones de atletas practican los 100 metros, es una cifra incalculable. Ya. Ok. Entonces, Ecuador tiene a 2, con Marisol Landázuri, que son compañeras de entrenamiento. Ese es un gran progreso deportivo de este país. A nivel de Sudamérica, a nivel de Latinoamérica, Ecuador se vuelve un referente en la velocidad. Nosotros, por lo general, éramos un referente en los 10 kilómetros, claro, con Rolando Vera, Silvio Guerra, Franklin Tenorio, Marta Tenorio. Era nuestra participación en el Brasil. Era insigne, claro, ¿no? era una participación insigne. Y luego en la maratón. Ahora no, Ecuador es referente en la marcha. Ecuador es referente ahora en la velocidad. Ecuador es referente en judo. Ecuador es un referente en levantamiento de pesas. Tenemos a 2 importantes deportistas que van a ir. Daisy de Gómez tiene 18 años y Alexandra Escobar, que es la mejor deportista ecuatoriana, son sus 4º Juegos Olímpicos, es la mejor deportista ecuatoriana o es la ecuatoriana mejor ubicada en la historia. Tiene un 5º lugar en los Juegos Olímpicos de Beijing. Es lo máximo que ha logrado una atleta ecuatoriana. Entonces tenemos a una histórica y tenemos a su talento que va a reemplazarle, porque Daisy de Gómez es muy buena y es de una provincia del Oriente. El Oriente también hay un desarrollo importante en deportes que son fuertes. En los otros también, ¿no? Pero sobre todo en esto de pesas, de lucha, se desve son las provincias orientales. Y boxeo. ¿no? Boxeo también es una potencia. Es una potencia las provincias de la Amazonía, Napo, Orellana. Entonces, vemos que el deporte se ha diversificado, el desarrollo deportivo en el país. También. Sí, ha sido muy importante. Marta, ¿tiene que ver esto con la política? ¿Tiene que ver con qué? Tú dirías, hay gente que dice, no mezclen la política con esto, pero las decisiones tienen que ser políticas también. Las políticas gubernamentales han girado en favor, los recursos sirven para eso. Este cambio que hubo en las federaciones deportivas han servido, ayudan más. ¿Cuál sería tu evaluación en eso? A ver, ahí yo creo que hay diferentes calificaciones. En la parte del alto rendimiento, tengo que reconocer que las decisiones, las políticas económicas que llevan han sido muy buenas. Muy buenas. Esto de financiar la preparación de los deportistas ecuatorianos, de preocuparse del entrenador, de las vitaminas, de los uniformes, de un planificador deportivo que les... Es lo que eso ha sido muy importante con el alto rendimiento. El manejo a nivel de provincias, en algunas ha funcionado y en otras no. Siempre se ha... esto de que ser representante del ministro pesa, ¿no? Claro, porque siempre va a ser muy gubernamental y muy política una que otra decisión, por más que no se quiera o que se quiera alejar de la parte política. ¿Sí? Pero creo que hay una representación, es representación. Claro, hay otra política que también tomó este gobierno, que fue el de elegir a ex deportistas o ex futbolistas. En algunos casos
Funcionó. Funcionó. En otros no. En otros significó un retroceso para provincias que estaban desarrolladas. Entonces, quizá porque no tenían la experticia para eso. Son excelentes deportistas. Sobre todo la formación. Claro, la formación. Claro, porque necesita ser un administrador deportivo. O sea, yo, como deportista, él recordará sus entrenamientos, la necesidad de las vitaminas, la necesidad de un entrenador. Que pueden ser necesidades distintas a las que ahora tiene. Claro, hoy tiene que planificar, tiene que repartir presupuestos, tiene que ver estratégicamente en qué deportes voy a poner mi dinero, porque lastimosamente este año ha sido de recesión, ha habido algunos recortes, entonces el dinero ya no puedo dar a todos, hay que priorizar deportes en algunos casos. El mismo ministerio... Eso te iba a decir, el ministerio ahora está nuevamente con Enderica, no un nadador, pero estuvo un futbolista como Francisco Ceballos y subsecretario era Gómez, el famoso Chino Gómez, y encontrabas de asesores a otros y de presidentes provinciales algunos que incluso como deportistas y después de que terminaron no habían tenido un éxito humano, digamos, ¿no? Pero que un poco querían reivindicar a esas relaciones. ¿El Ministerio del Deporte es para que lo administren los deportistas, creerías tú? Yo creo que sí. Yo tengo que reconocer que José Francisco Ceballos hizo una gran labor. Él, por ejemplo, vivió muy de cerca el desarrollo de los Juegos Olímpicos de Londres. Y yo soy testiga, lo miré tanto en los entrenamientos, tanto en las participaciones, alentando a los deportistas. Y ahí miró la necesidad de implementar este programa de alto rendimiento. Él es uno de los gestores, uno de los principales mentalizadores de implementar este programa de alto rendimiento dedicado a la preparación y participación de los deportistas ecuatorianos. Además, ¿le ayudó a él su formación, su visión, o el haber sido arquero de los dos equipos? Yo creo que sacó provecho de su gran popularidad, contó con un gran equipo de asesores, ¿sí? Y escuchó mucho. Yo recuerdo que durante 3 meses él no apareció en ningún lado. Recibía información y se estaba formando, precisamente como ese administrador deportivo. Y ayudó muchísimo a los deportistas. Cometió algunos errores, hay que reconocerlo. Por ejemplo, en el primer año el plan de alto rendimiento no fue beneficioso para Alex Quillones. Claro. Recibió 8 salarios mínimos. De no recibir nada a recibir 8 salarios mínimos. Le destrozaron claro, psicológicamente no estuvo preparado y no hubo ese acompañamiento. Claro. Entonces, por ejemplo, ahí el ministerio se dio cuenta de eso. Y conforme han ido pasando los años, se han ido... Sí, porque este proceso de alto rendimiento ha durado 4 años. Claro, son de 4 años y precisamente, conversábamos con el ministro Enderica, vamos a hacer la primera evaluación después de 4 años. Y yo le preguntaba y le decía... sin programa de alto rendimiento, Ecuador clasificó a 36 deportistas a Londres. Hoy sin este programa. Hoy que estamos a 85 días de que empiecen los Juegos Olímpicos, Ecuador tiene 28. Entonces le decía, eso no es un plan. Eso no hemos retrocedido entonces. En cifras. Pero en cifras sí. También pueden decirnos, miren, el fútbol se gana con goles, ustedes podrían decir, Marta. Y esto otro también, ¿no sería más bien que esto debería, en vez de 36, por lo menos llegar a 40? A ver, yo también, si vamos por las cifras, por las frías cifras, diríamos, puede ser que... Retrocedimos 6. Ya, pero tenemos, el programa de alto rendimiento lo tienen, los benefician a 270 deportistas. Tenemos una base importante. El deporte de alto rendimiento no trabaja inmediato, trabaja a largo tiempo. Porque es una inversión. Para bajar un segundo en 100 metros necesitas 2 años de práctica. Entonces, claro, no es igual. No es igual, no puedes calificar de la misma manera. Entonces, pero con recursos y todo, este rato no estamos cubriendo. No estamos cubriendo a los 36. Pero tenemos una base importante de deportistas que ahora no podemos llegar a los... No sé si, yo creo que sí vamos a llegar a los 36, vamos a igualar esa marca. O tal vez superar con 1 o 2. Pero para Tokio 2020, yo creo que fijo vamos 50.
Tú tienes una gran esperanza. Claro, entonces hay una perspectiva, hay un trabajo a futuro, porque el deporte Marta, una cosa que no hemos vuelto a ver, que es básquet, que se lo ve muy incipiente, a veces medio perdido. Claro, los torneos que se hacen y ve uno el Julio César Hidalgo casi vacío, que es en donde se ha jugado básquet por tradición, pero también se hace en vóley y también bajo. ¿Qué pasó con esas disciplinas? A ver, los deportes colectivos siempre merecen o necesitan mayor inversión. Porque bueno, con un deportista y su equipo multidisciplinario, pero son 12 jugadoras o 12 jugadores en el caso del básquet, que con entrenador, asistentes llega a 20. Entonces manejar un equipo de 20 es mucho más. Claro. Por lo general, a Juegos Olímpicos o a Juegos multidisciplinarios, los deportes colectivos no han ido. Pese a que hace 3 años ganamos la medalla de oro en Juegos Bolivarianos, por ejemplo, en básquet femenino. Ecuador el año pasado fue al preolímpico de Canadá, fue 5º a nivel de Latinoamérica y por eso accedió a este torneo importante. Pero los deportes colectivos sí siguen siendo un tema pendiente para el Ministerio del Deporte. Lo que se ha apoyado y más o menos va compitiendo es el vóley de playa, pero porque llevas a 2 deportistas. Claro, o sea, máximo un tercero de suplente. Claro. Entonces el deporte de playa, el vóley de playa llevas a 2. Si va una suplente 3, el entrenador y son 4, pero nada más. Pero los deportes, la anterior directiva del Comité Olímpico Ecuatoriano, por ejemplo, al principio levantamiento de pesas te daba 3 medallas. Entonces una por el arranque, otra por envión y otra por el total. Entonces si llevabas a un pesista te puede dar 3 medallas, pero si llevabas al equipo de básquet con 20 te da solo 1. Claro. Entonces hasta inversamente proporcional en el rendimiento claro, deportivo. resulta. Marta, entonces, para terminar esta primera parte de una revisión y pasar a lo que parece es la joya de la corona, que es el fútbol, su dirigencia, los equipos de la A, de la B, de la C, cómo están las provincias, tú que tienes una visión de esas, ¿cómo culminarías entonces diciendo, primero, si tienes la aspiración de que vayan más de 36 a los Juegos Olímpicos? Sí, yo creo que sí, vamos. Los resultados de este fin de semana, de estos 12 que mencionaste, ¿en dónde tienes aspiraciones de que vengamos 2, 3 con alguna medalla, con alguna posición importante? A ver, los deportes también tienen su propia reglamentación. Por ejemplo, Juan José Andrade, que es un triatlonista, le está compitiendo desde marzo. Entonces va a todos los campeonatos del mundo sumando puntos. Hay torneos en que le va bien o pruebas que le va bien, está en zona de clasificación. En Australia le fue mal, su bicicleta se rompió, no terminó la prueba, bajó de zona de clasificación. Entonces hay límites, te dicen el 20 de mayo se acaba este deporte, ¿está o no está clasificado? ¿Sí? Por ejemplo, el fin de semana pasado fue la última oportunidad de judo. Judo quería llevar hasta 4 deportistas. Llevó 2. ¿Ya? Entonces, la reglamentación es así de cambiante, de diferente. Joan Blanco, te cuento, hace 3 semanas, Licedantes fue al Mundial de Lucha a Mongolia. Ya, claro. Y vino con la medalla de oro y la clasificación. Entonces, son torneos que te dicen, los 2 finalistas, cupo olímpico. O solo oro, cupo olímpico. ¿Ya? Entonces, en este torneo de Estambul, donde va a estar Joan Blanco, que también es un deportista cubano-ecuatoriano, él puede llegar a la final y clasifica a Juegos Olímpicos. Entonces esperemos eso. Sí. Marta, esta última parte que yo quisiera antes de irnos al corte es que nos plantees frente a esto, ¿qué reforzarías? ¿Está bien este ministro? ¿Le hacía falta? ¿Tiene más carisma que las manos del Ecuador? ¿Qué dirías? Lo que pasa, la diferencia con el ministro Enderica es que él vivió esta parte amateur. Ya. Él sabe cómo es el movimiento, por dónde va la estructura deportiva. Las limitaciones que ha tenido. Él, por ejemplo, desde que se posesionó decía, nosotros lo que queríamos era que nos saquen una fotito en el Comercio, o una fotito en el Mercurio, como es de Cuenca. Claro. Claro, entonces esa era su máxima aspiración, porque
no eran visibles. No eran visibles. Entonces él sabe que... Yo recuerdo que Jefferson Pérez, cuando recién estaba empezando, un día llamó al comercio. Y me dice, señorita, yo soy Jefferson Pérez, no sé si me conoce. Pero en este momento nos estamos yendo a un sudamericano de atletismo y no hay nadie. Solamente cuando vienen los futbolistas, vienen muchas cámaras. Y era Jefferson Pérez, el mejor deportista de todos los tiempos de este país. Y empezó así, porque siempre ha sido irreverente. Y eso es lo que me ha gustado, por esa firmeza que tiene, por esa irreverencia, llegó a donde llegó. Pues ¿crees que sí se deja tentar por la figura pública y eso, sí de ese paso? ¿Le haría bien, le haría mal? Recuerdo, perdóname recuerdo que a Osvaldo Guayasamín, un presidente, le ofrecía el Ministerio de Educación y Cultura. Y conversando con un grupo de gente, dijo, ¿qué les parece, no? Y me acuerdo que Julio César Trujillo le dijo, Osvaldo, vas a dejar de ser nuestro mejor pintor, nuestro mayor... y no sé qué ministro vayas a hacer. ¿Tú qué le dirías a Jefferson en eso? ¿O tú crees que sí es posible? A ver, él, en las veces que hemos conversado, él quisiera ser presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano. Yo creo que sería uno de los cargos... Él sería uno de los cargos importantes para el deporte ecuatoriano. Porque él sabe muy bien, él estuvo hasta hace 3 años como representante de los deportistas. ¿Y de quién depende eso, entonces, dirían? Es a nivel de las federaciones que deben elegir. Pero él también tiene una formación política administrativa y su aspiración de ser presidente de la República hay que respetarla también. ¿Pero tú crees que sí tiene esa aspiración? Las dos. Sí, las dos aspiraciones. Él para eso se formó y él en los Juegos de Beijing lo decía. Acuérdate de... Que él aspira a ser, por lo menos, candidato a la presidencia, y si es que gana. Claro. Pues, ¿no? ¿Y tú le ves formación para eso? Sí, él tiene 2 maestrías. No es solo entusiasmo, ¿no? Él tiene 2 maestrías. Él precisamente estudió una maestría en Madrid de administración política. Y además tiene un MBA en la Universidad de California. O sea, todos esos detalles... Tiene... Toda su experiencia. Lo administra entonces más con menos relumbrón que algunos, ¿no? Claro que sí, claro que sí, es un hombre muy inteligente y sinceramente es una de las personas de las que yo admiro. Enseguida volvemos, 2 minutos y seguimos con Marta Córdoba, un poco navegando y buceando en que a veces no le damos el suficiente tiempo, que es el deporte. Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. A continuación, Democracia se une a una cadena nacional. Boletín de prensa número 79. Semplades coordina con autoridades locales el plan para reconstruir las zonas afectadas de Manabí. Sandra Naranjo, secretaria nacional de Planificación y Desarrollo, mantuvo una reunión de trabajo con autoridades de la provincia de Manabí. El objetivo del encuentro fue dar a conocer el alcance y la metodología desarrollada a nivel internacional por las Naciones Unidas del plan para reconstruir mejor las zonas afectadas por el evento del pasado 16 de abril. En el diálogo participaron la viceprefecta de Manabí y los alcaldes de los cantones Bolívar, Jama, Jaramijó, Pedernales, Portoviejo, Rocafuerte, San Vicente y Sucre, y delegados de Chone y Manta, quienes dieron a conocer la situación actual de sus localidades luego del terremoto y las acciones que son necesarias implementar para afrontar la situación. En la socialización del proceso, la Secretaría Nacional resaltó la importancia del trabajo en conjunto entre el gobierno central, los gobiernos locales, la ciudadanía y el sector privado, quienes de forma coordinada deben definir y llevar a cabo las acciones a corto, mediano y largo plazo que permitan reconstruir y transformar el territorio. Desde los primeros días de mayo, los equipos técnicos de Semplades, CEPAL y del INEC hicieron un recorrido por las zonas afectadas con el objetivo de conocer la situación en las diferentes poblaciones y recabar información económica y social que servirá para el planteamiento de políticas públicas.
La evaluación es vital para conocer y cuantificar los daños, costos y pérdidas a fin de poder delinear estrategias y políticas que permitan la reactivación productiva de las provincias. La Secretaría Nacional mantendrá reuniones de trabajo con la prefectura, alcaldes y juntas parroquiales a fin de socializar el avance del plan para reconstruir mejor las zonas afectadas y fortalecer la participación de los gobiernos locales y la ciudadanía en el proceso de formulación del plan. Este trabajo será la hoja de ruta que deberá implementar el Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva del Empleo en las zonas afectadas por el evento. En la primera semana de junio se contará con las cifras para la reconstrucción de las zonas afectadas y los lineamientos de la intervención. Ecuador, listo y solidario. Esta fue una cadena nacional. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Regresamos a esta interesante charla y diálogo con Marta Córdoba, periodista deportiva, profesora universitaria, ex editora a veces. Intentaste una revista, ¿no? No sé si... Sí. La verdad es que me ha gustado todo este abanico de posibilidades que me permite ejercer el periodismo. Entonces hicimos algunas revistas. Yo empecé cuando era muy jovencita, hacía una revista que se llamaba Ovación. Siempre el deporte. Siempre el deporte. Me gustó desde el Mundial Argentina 78. Con mi papi veíamos todos los días los partidos de ese Mundial. 78 estabas Tenía 12 años. Sí. Sí. Pero a propósito, cumplió 50 años el mes pasado. No vayan a creer que no. Tiene canas también. Y una gran fiesta. Sí. Y vos que me llevas 8 años. Marta, ¿el deporte entonces transformó tu vida o no? Sí. Y aprendí a conocer el país a través del deporte. Conocí realidades, mixturas, conocí grandes personajes por el deporte. Viví realidades, como yo les decía a mis alumnos, he comido en los palacios, he comido con presidentes, con reyes, con príncipes, y he comido también en el mercado con mis atletas, que no tenían para desayunar, pues nos íbamos a comer en el mercado y comíamos todos. Marta, ¿qué uno puede diferenciar para entrar en un momento difícil del fútbol ecuatoriano? Difícil en el sentido de cómo están los equipos, pero también difícil en el momento económico. Hemos tenido una para por el terremoto, pero ya unas dificultades económicas de no recuperar las platas de los canales de televisión, el coordinador de selecciones admitiendo un delito nuevamente sentenciado, el presidente renunciando a la federación, todo esto. Es un mundo difícil ese de una especie de mafia, una cosa así oscura. ¿Te parece, tú que has estado en algunos mundiales, tú que sigues a la selección, en las Copas América, en la Copa Libertadores, entonces, ¿qué dices de esto? A ver, Albert Camus decía que todo lo que sabe de la vida lo aprendió en el fútbol. Entonces el fútbol es una pequeña sociedad donde ves todo. Ves riquezas, ves pobrezas, injusticias, manejos que no tienen explicación, actitudes que no tienen explicación o que tienen explicación pero tú como periodista no las puedes comprobar. Y hoy con la ley que tenemos nos tapa aún más la es más libertad. Difícil hacer un seguimiento. Es más difícil. Porque tú sabes que hay hechos que no dejan huella, pero que tú miras. Que podría investigándose un poco sin las limitaciones actuales. Claro, entonces podrías seguir esta investigación periodística que hoy tiene muchas complicaciones. Tenemos un fútbol ecuatoriano que parece que ya no es ni profesional, porque no hay ingresos. Los clubes están endeudados, ya se llega a un grado de deshumanidad. Acabo de escuchar que el ex entrenador del Deportivo Quito se va en bus porque no tiene para un taxi, no tiene para comer. Futbolistas de Deportivo Quito que se fueron a su país
porque tenían solamente $40 para vivir con su esposa, les botaron del departamento. O sea, ya eso es deshumanizar una actividad profesional. El arquero del Deportivo Quito no puede traer a sus hijos y a su esposa porque vive en el complejo. Ahora resulta que los gastos del complejo son muy caros y que les iban a sacar también del complejo. Entonces, una decadencia total de valores, la de peor respeto. Demostración de lo que ha pasado en el fútbol profesional sería el Quito. Sí, yo creo que sí. Y en eso, por ejemplo, hubo demasiado consentimiento de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que siempre le estuvo protegiendo. Tendría que ver esto que el señor Chiriboga era el presidente, fue también presidente del Quito. Yo creo que ahí, con los cheques que salieron a la luz, que demostraron que se pagó, claro, que había ciertos privilegios. Recibía Deportivo Quito un año antes el dinero de los derechos de televisión, que justo hoy los canales no pagan. Y además, ellos ya les habían anticipado. Ellos ya les anticiparon. El otro, la otra noticia que causa sorpresa es que los equipos de la A reciben, por ejemplo, Deportivo Quito recibía 1.800.000 el año pasado, porque estaba en la A. Hoy recibe 180.000. Con los 100.000 que ya recibió, entonces este año solamente le va a tocar 80.000. 80.000 para todo el año. Claro, no es viable el equipo, ¿no? Claro. ¿Qué nos pasó? Nos pusimos en esta feria de salarios altísimos a los futbolistas, a contratar a quien quiera, y sí, hoy creo que Independiente del Valle nos está dando una lección deportiva y administrativa. El señor Deller dice, yo en este año voy a gastar 5 millones y no gasto más. El entrenador quería traer a un cuarto extranjero. No hay presupuesto. Estos jugadores... Esto es lo que tenemos. Y estos refuerzos, no más. Entonces, Independiente del Valle cada año saca 5 jugadores al exterior. Y contrata 3 o 4, no más. Porque ese es su presupuesto. Y se mueve en base a esa cifra. Con ese plantel. El plantel de Independiente del Valle son todos de la cantera. Vinieron desde las divisiones formativas, 12, 13, 14 años. Entonces, ahí primero hay un amor a su camiseta. Y hay una formación. Hay una formación complementaria. Complementaria porque también tienen un colegio y escuela. Les obligan a ir a graduarse de bachilleres. Les dan una formación en cuanto a sus procedimientos de actitud. Cómo manejar sus recursos que van teniendo, ¿no? Sí, y no son sueldos exagerados, de 3 hasta $5.000, no más. No más. Entonces, si vamos con otros jugadores que ganan 35.000, 40.000, y eso que están bajos, porque se llegó a pagar 70.000, 80.000. Mensuales. Entonces, hay deudas, por ejemplo, Barcelona hizo pública una deuda con Federico Nieto de $1 millón. El delantero argentino hizo 3 goles para Barcelona el año pasado. Económicamente, claro. Pero hay $333.000 por gol. ¿Pero quién tiene la culpa? Claro, es del dirigente. Cuando llegan a ser campeones y estos equipos grandes que logran, el Michelena nos decía una vez, el Carlos Michelena decía, verán, para ser campeones en el Ecuador y tricampeones hay que estar en una dictadura. El Nacional y ahora el Emelec. Y entonces decía, pero no, dice, vean la camiseta del Emelec y vean quién le está dando la plata al Emelec. Es el Estado ecuatoriano, no es ni la empresa privada, no. No, sí, pero o sea, no creo que es todo, es pero por ejemplo Emelec es otro de los equipos que no tiene déficit, que maneja una cifra que la puede pagar. O sea, Emelec no tiene este desequilibrio. Liga dijo que le faltaba un poco porque este año invirtió pensando que iba a recibir de las taquillas, pero deportivamente le está yendo mal, está mal. Entonces, no creo que sea tanto. Barcelona está hundido en crisis, pero por las deudas anteriores y por las exageraciones de directivas anteriores. Es lo que le pasa al Quito. Los 4 campeonatos le van a costar la bancarrota. Claro, quizá la eliminación del Claro, hay gente que dice que quiere, claro, por el amor a la camiseta del Quito, quieren tomarle, pero cuando se declare bancarrota y baje a la segunda categoría, para de la segunda categoría volver.
porque es demasiadas las deudas. Cada día, el anterior presidente del Quito, Joselito Cobos, no podía salir a la calle porque le quitaban el auto, que era suyo, de su propiedad, no del club. Marta, en medio de todo esto, la evaluación está de pertenecer a la Conmebol y todos estos viajes y estas cosas, ¿cómo miras una cosa que no sea jurídica, diría, ¿no? ¿Cómo mira el periodista deportivo a un ambiente tan que da repugnancia a veces, ¿no? La verdad es que cuando se descubrió todos los líos del FIFA Gate, uno no lo podía creer, no lo podía creer, porque la dirigencia recibía coimas por cada torneo, por cada reunión. O sea, recibían un sueldo de $10,000 mensuales, además de todos los viáticos. Y todo lo que... Claro, entonces el expresidente Chiriboga... no querían irse. Claro. Es una mina, y, por ejemplo, ahí sí causaba molestia, porque el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol Femenino, a propósito, esta tarde, Fútbol Femenino, Campeonato Nacional, para torneos de la A y de la B, el Ministerio, la primera edición hace 3 años, entregó $550,000. ¿Para el campeonato? Para el campeonato. La Federación Ecuatoriana dijo que no tenía plata. Y sin embargo, las coimas eran $1,500,000. Pero era anuales desde por torneo, anuales desde el 2009. Marta, esta propuesta que han hecho algunos clubes y a la que de hacer se llama la Liga Profesional de Fútbol, es salirse de la federación para que la federación administre unos pocos recursos y la liga tenga sus propios recursos. Eso es que... Sí, o sea, es válido este modelo. ¿Tú crees que es válida? Sí. Es válido el modelo. Ya. Porque los clubes van a manejar sus propios ingresos, que básicamente es de la televisión. Y la federación quedaría a cargo solamente del manejo de las selecciones nacionales. Ahí tendría que haber un cruce de cuentas ahora. No cruce de cuentas. ¿Hay que hacer una liquidación? No. ¿No? Sino que tendrían que ponerse de acuerdo en distintos aspectos. Por ejemplo, se eliminó la regla del juvenil. Y nuestras selecciones juveniles se nutrían de esos jugadores que jugaban en primera división, que acumulaban partidos, que tenían minutos O sea que no era mala la regla, sobre todo para la formación. Claro, para la competencia. Fíjate, Fernando Gaibor, de Emelec. Sí, Emelec, sí. Es un tremendo jugador, un tremendo referente del fútbol ecuatoriano. Ya está en la selección mayor. Y él nació precisamente de esta reglamentación. ¿No? O sea que hay que ceder un poco para que la cosa así, ¿no? Entonces, pero la eliminación por eliminación, tú dices no. Me parece que ahí por lo menos tendrían que tener un juvenil aunque sea en la banca. Ya. ¿Sí? O por lo menos que juegue, qué sé yo, 15 minutos. Sí, yo creo que sí debería haber esa reglamentación porque beneficia a las selecciones nacionales. Nosotros hemos ido a los últimos campeonatos mundiales de sub-17, sub-20, precisamente porque los jugadores han estado logrando experiencia. Fernando Gaibor, ¿cuántas Copas Libertadores definió a favor de Emelec? ¿Cuántas Copas Sudamericanas? En los últimos minutos tomaba el balón en un penal, con cancha en contra o cancha a favor. Nunca se presionó y hacía sus goles. Entonces, Marta, ¿le ves a esta selección? Primero, ¿por qué de estar sobre todos, sin perder uno, venimos a la última etapa y un punto de... Es que son momentos. La gente tiene que entender que son momentos. Es igual que en el Mundial. En el informe que dejó el señor Reinaldo Rueda, decía, un jugador estaba jugando con ritmo de competencia. El resto estaba o lesionado, o estaba suplente, o no estaba entrenando. O sea, no nos enteramos de esta parte que les rodea también. Claro. Entonces, por ejemplo, esta selección... ¿Nos cuesta en la selección si ya no podría quejarse de recursos? No, pero esta selección, si no está jugando, ¿qué hacemos? Antonio Valencia lesionado, estaba recuperándose. Eder Valencia venía recuperándose. Jefferson Montero no jugaba. Fidel Martínez no jugaba, suplente. Jefferson Montero incluso le mandaron a jugar con la sub-19. ¿Castigo sería? ¿Habrá pasado? Es que no decía que el jugador con el nuevo entrenador no estaba en los planes. Empatía. Ahora, desde hace 2 semanas está jugando bien, otra vez en primera división, pero en marzo, cuando fueron los partidos, no había ritmo de competencia.
retrocedamos el tiempo. ¿Cuándo ganó Ecuador? Ganó en octubre y en noviembre, cuando los niveles de competencia estaban arriba. Estaban arriba. Entonces, ¿quién fue el más regular? Noboa, que venía jugando todos los partidos. Claro, y Noboa. Claro, entonces nosotros justamente debatíamos antes del partido. Entonces decían, no, es que Ecuador, ¿por qué es Ecuador? ¿Por qué estoy convencido? No, hay que mirar los momentos. Si miramos los momentos, Antonio Valencia, yo me acuerdo ese gol en el Monumental. Corrió, en 11 segundos se lanzó los 100 metros. Y le decía a Ángela Tendario, le digo, ¿por qué no le reta a Valencia para ver quién es más veloz? Claro, y se sonreía. Corrió en 7 segundos, los 40 metros, hizo el pase, hizo el gol de Caicedo. Marta, ¿le ves a esta selección en el Mundial? Sí. O sea que te vas a Rusia. Claro que sí. No te has perdido un Mundial últimamente. Te vas a Rusia. Pero fíjate lo que te da esta profesión, esta hermosa profesión. He presenciado los 10 partidos que ha jugado a la selección en los Mundiales. He estado en la segunda medalla olímpica de Jefferson Pérez. He estado en las medallas de los Juegos Panamericanos. He mirado crecer deportistas, como he mirado ese atardecer de Alex Quiñones, que tiene gran talento y que lo está desperdiciando. Y que se lo podría rescatar. Yo creo que ya ahorita es tarde para los Juegos Olímpicos, pero rescatar para su vida sí. Para su vida sí. Marta, ¿se debe mezclar el deporte con la política? ¿Hay que alejarlos? Porque aquí todo el mundo se asusta cuando se habla de política, pero todo tiene una consecuencia que también viene de la administración política, ¿no? Es que el deporte es eso, el deporte es política, es decisión política, es decisión económica, es una decisión social. Como te decía, es un submundo donde hay todo. El deporte se financia con una decisión política. ¿O no se financia? No se financia, claro. Y cuando no hay plata y no va la gente sobre todo al fútbol o al básquet, no van a los estadios porque tienen también problemas económicos, ¿qué alternativa le des? La empresa pública, pero también la empresa privada, los auspiciantes, pero también este año ha sido muy complejo. Se baja. Lastimosamente nos llegó el terremoto, que también las empresas y me han contado, justamente el fin de semana vamos a sacar una nota del marketing deportivo en otros deportes además del fútbol. Y nos dicen eso, nosotros ya teníamos programado, nos iban a auspiciar. Pero llegó el terremoto y dice todo el auspicio es para el terremoto, que también es cierto. Claro, o sea, claro, ellos necesitan hoy más que todos. Marta, un último pensamiento para terminar. Lamentablemente ustedes ven que conversar con Marta Córdoba siempre es no solo que un reto por los conocimientos que ella tiene, sino que además es nutrirse y ver una reflexión distinta que a veces uno no toma en cuenta. ¿Qué debemos hacer los hinchas, como yo, para el Aucas? ¿Es cierto? Es el mejor equipo del país. Puede ser que algún rato nos vean más allá de lo que nos han visto, pero ¿qué hacemos los hinchas? ¿Cómo podemos ayudar y cómo podemos hacer un seguimiento para que esto mejore? A ver, yo creo que los hinchas, como decía Eduardo Galeano, lo más puro que le queda al fútbol es el hincha. Él decía eso, porque ese amor no cambia. En las buenas y en las malas está el hincha. Y los hinchas del Aucas, que son los más sufridores. Sí. No somos los más fieles. Los más fieles. Los más fieles. Sí. Y es una hinchada a la que se le quiere. Fíjate lo que sucedió con Independiente del Valle. Llenaron un estadio, los hinchas del fútbol y los hinchas. Sí. Porque el fútbol te genera eso, te genera una emoción. Y claro, y supieron convocarnos además. Claro, y fue un acto de tal desprendimiento que los hinchas del fútbol dijimos, sí, vamos. Los periodistas podíamos ingresar, pero hasta vergüenza nos daba, pues. Claro. Entonces había que pagar, porque ese dinero tenía otra connotación, una connotación social. Entonces, yo creo que hay, por ejemplo, los directivos no tienen mayores conocimientos de administración deportiva, que es lo que nos falta. Tomar con mayor responsabilidad ese rol. Volvemos a Ceballos. José Francisco Ceballos, pienso que está haciendo cosas importantes en Barcelona, delimitando costos. Y él lo dice públicamente, no tengo plata. El hincha que quiera a su equipo, deposite. Porque mira la desesperación que tiene el equipo por tanta deuda. O sea, entonces falta mayor administración deportiva.
la crisis del fútbol la generaron los directivos. Los directivos. Los directivos, y ellos lo han reconocido. O sea, el Quito, para ser campeón después de 40 años, empeñó el plantel. Se embaucó. Y ahorita va a ir a la segunda categoría. Es muy posible que vaya a la segunda categoría. Sí, no hay más salida. Claro. Marta, muchas gracias por venir. Espero que no sea la última, digamos, ni la primera ni la última. Siempre el aporte y tu reflexión es muy valiosa para nosotros, la apreciamos en alto grado. Y ustedes, amigos, podrán volver ya a escuchar a partir de las 3 de la tarde nuevamente en el YouTube. Hay datos que Marta nos ha dado. Es realmente un gusto conversar. Muchas gracias, Marta, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos el día lunes.